Sí, Señor, mi Dios Padre, aleluya. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, Padre Santo, aleluya. Gloria a Dios, Damos aleluya. gracias, Mi Señor, alma te mi Dios alaba, Padre, Señor, en esta y te hora, glorifica, Señor, mi Padre Dios, amado, Dios mío. dándote Dios le gracias. bendiga, amados hermanos y amigos que se conectan en esta hora. Estamos bajo el ministerio Radio TV y también en vivo por YouTube. Siempre agradecidos, damos gracias a Dios y a nuestros pastores, Nelson Amén. Mon y Maribel Mon, por esta gran oportunidad que a través de estos medios podamos, ¿verdad?, compartir la poderosa palabra de Dios. Cada viernes a esta hora en nuestra programación, peleando la buena batalla de la fe. Bendito sea el Señor. Reciban todos en esta preciosa tarde saludos de parte nuestra, ¿verdad? Un cordial saludo de parte de nuestros pastores, Nelson Mon, Maribel Mon, la iglesia Valle de Bendición, ¿verdad?, que se encuentra ubicada en la La 292. la 292 de Medford Avenue, New York. Bendito sea el Señor, aleluya. En el día de hoy, ¿verdad?, nosotros vamos a estar trayendo un tema y vamos a estar orando en esta hora para que sea el Señor dirigiéndonos en la palabra del Señor, que sea el Señor hablando, ¿verdad?, tanto a nosotros como a ustedes. Bendito sea el Señor, y Amén. lo hacemos con mucha humildad y agrado al Señor. Bendito sea el Amén. Señor. Gloria al Señor. Te damos gracias, Padre Sí, amado, Padre. Dios mío, en Sí, esta Señor, hora. mi Dios Padre. Oh, Padre nuestro que estás Sí, en los Señor, mi cielos, Dios. Señor Padre. Amén. Dándote gracias, Sí, Señor, Señor, por mi este Dios día, Padre. por tu amor, tu misericordia, Sí, Señor, Señor, mi Dios por Padre. esta oportunidad, Señor Padre, que Gracias tenemos, te Señor damos, Padre, Señor, mi de Dios. predicar, Dios mío, tu Sí, palabra, Señor, Señor, darnos la exaltar tu oportunidad de palabra, estar Señor aquí Padre. por intermedio Todo de lo este hacemos, medio de Dios mío, comunicación Señor para las Padre, Dios almas, mío, Señor, mi Dios. en el nombre de tu Hijo amado, Sí, Señor, Señor, mi y para Dios que Padre. todo aquel Y que te escuche, Dios adoramos, mío, te pueda atesorar bendecimos, esta palabra, te damos Señor la amado, gloria a ti, porque que sea tú tu eres palabra nuestro acabando Dios, onda, Dios nuestro mío, los Señor, nuestro corazones, Salvador, Señor amado. nuestro Oh, Dios Redentor, mío, Señor, Jehová Padre de los amado, ejércitos. que seas tú Gracias, obrando, Dios Padre. mío, en Sí, esta Señor, mi preciosa Dios tarde, Padre. Señor, Padre Gracias amado, te que seas damos tú a ti. bendiciendo, A ti Dios te mío, adoramos, cada vida, te Dios mío, que nos bendecimos, te escucha, honramos, Padre Santo, te en esta confesamos hora, con nuestra en boca, el nombre Señor, mi poderoso Dios. de Jesús, que seas tú A tomando ti nuestros sea labios, Dios mío, toda y honra, vosotros, Señor, mi Dios mío, estamos toda aquí como un alabanza, vaso la escogido, Señor exaltación y Padre, bendición poniendo tu y bendita y la santa adoración en palabra, espíritu en y el en nombre verdad de a ti, Padre Jesús, Santo, amén y aleluya. amén. Amén. Bendito sea el Señor, Sí, aleluya. Señor, amén, gloria a Y en el Dios. día de hoy, mis amados hermanos, ¿verdad, amigos que me escuchan, familiares? En el día de hoy, pues, le traemos un tema, bendito sea el Señor, la sabiduría que viene de lo alto, bendito sea el Señor, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Amén. Ese es el tema que les traemos hoy, que se encuentra en Santiago, capítulo 3, versículo 13 en adelante. Bendito Aleluya. sea el Señor, Amén. ¿verdad? Gloria al Señor. Te glorifica mi alma, Señor, y pues le traes una pequeña introducción, ¿verdad? Basado en lo que vamos a hablar, ¿verdad? De parte de Dios en este día, bendito sea el Señor. Amén, gloria al Señor. mi Dios Entonces Padre. vamos a leer el Aleluya. primer versículo que se encuentra en Santiago 3, el versículo 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y en este día, basado en eso, les traigo pues una introducción que dice que en estos versículos, ¿verdad? Santiago describe dos clases de sabiduría. Una falsa diabólica terrenal y una verdadera de lo alto. Ese es en versículo 15 y versículo 17 del capítulo 3 de Santiago, bendito Dios. Hay que Aleluya. conectar, ¿verdad? Si vemos aquí el versículo 13 con el versículo 1, donde el autor sagrado expone las cualidades que debe tener la sabiduría del maestro. Amén. Es difícil cumplir la misión del maestro a causa de la facilidad con Gloria que a la Dios. lengua peca, bendito Dios. Y si vamos aquí en el capítulo 3, versículo 1, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Bendito sea el Aleluya, Señor, amén, gloria a aleluya, Dios. ¿verdad? Como nos dice aquí, ¿verdad? Que
Es difícil cumplir la misión del maestro a causa de la facilidad con que la lengua peca. Sin embargo, este mal puede ser superado, bendito Dios, por una conveniente preparación del Amén. alma por medio de la verdadera sabiduría. Gloria a Dios, sí, Señor. Esta es la razón de que al autor pese del abuso de la lengua al hablar de los peligros de la falsa sabiduría. Aleluya. Aleluya, amén. Examinemos la sabiduría falsa y la sabiduría verdadera. Vamos en el versículo 13. Santiago hace una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? En los versículos 1 y 2, Santiago explica el peligro de hacerse maestro sin tener en cuenta la responsabilidad que tiene el ser maestro. En el versículo 13 también hace una pregunta que pone a prueba la responsabilidad que aspira a ser sabio maestro de los demás. Así que la pregunta con que se abre esta sesión podría contestarse de la manera siguiente. Sabio y experto es el que tiene conciencia de su gran responsabilidad. Amén. Santiago pone lo que para él es la clave de toda conducta cristiana. O sea que el porte espiritual del cristiano ha de manifestarse en la forma como se conduce su fe. Ha de demostrarse en las obras del mismo modo que los árboles manifiestan su naturaleza por medio de sus frutos. Si vemos aquí más arribita, donde habla de la sabiduría de lo alto, en el versículo 13 Amén. del capítulo 3 de Santiago, dice, hermanos míos, pues acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Santo. Bendito sea el Señor, Gloria al aleluya. Señor. Aleluya. O sea que una cosa conduce a la otra, ¿verdad? Aleluya, amén. Sabemos, los árboles los conocemos por sus frutos, así también el cristiano es conocido por sus frutos. Bendito sea el Señor, como dice su palabra, ¿verdad? Aleluya, Entonces, amén. el sabio y entendido, ¿verdad? En el versículo 13, dice que es ese que se emplea maestro práctico, un experto, una persona diestra con un tono de superioridad. Y vamos a leer ahora en Deuteronomio 1.13. Vamos a buscar Deuteronomio 1.13 Aleluya, para que amén. puedan entender mejor de lo que le estamos hablando. Bendito sea el Señor. Deuteronomio, Aleluya. bendito sea Dios, aleluya. Deuteronomio del 1.13, bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Deuteronomio 1.13, un momentito, bendito Dios, aleluya. Aleluya. Aleluya, gloria al Dice, en Señor. Deuteronomio 1.13 dice, dame de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos para que yo los ponga por vuestros jefes. Amén. Y me respondiste y dijiste, bueno es hacer lo que ha dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefe sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10 gobernadores de vuestras tribus. Bendito Dios, Amén. Gloria al aleluya. Señor. Y ahí mismo vamos a leer en el 4:6, bendito sea el Señor. Capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 6, dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, bendito sea el Señor, Gloria a Dios. aleluya. Aquí vemos que, verdad, que los dos términos son prácticamente iguales, bendito sea el Señor, como Aleluya. acerca de la fe que se encuentra en Santiago 2:18, bendito Dios, aleluya. Aleluya. Si vamos Gloria al a Señor. Santiago capítulo 2, versículo 18, Amén. pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Bendito sea el Señor, aleluya. O sea que una Gloria cosa al Señor. se asemeja a la otra porque Dios es un Dios ordenado. Bendito sea el Señor, aleluya. Entonces dice que por la buena conducta, ¿verdad? Si nosotros tenemos sabiduría,
Gloria a Uno Dios. de los frutos de la sabiduría es que Dios nos da la sabiduría, pero tenemos que tener junto con la sabiduría, una buena conducta. Amén. Bendito sea el Gloria Señor, a porque Dios. Dios es un Dios ordenado, Sí, un Señor. Dios de orden, un Dios perfecto. Bendito sea el Señor, aleluya. Amén. Y nosotros le pedimos sabiduría al Señor, pues Él nos da la sabiduría, pero tenemos que tener juntamente con la sabiduría, o sea que tenemos que tener una conducta. Y si vamos a ver en Gálatas 1:13, vamos a buscar aquí Gálatas 1:13, bendito Aleluya. Dios, Amén. aleluya. Me permiten un Gloria al momentito. Señor. Gloria a mi Cristo, aleluya. Aleluya. Amén. Vamos a buscar aquí Gloria a Gálatas Dios. 1:13, Amén. ¿verdad? Donde vamos a ver un ejemplo de Pablo, ¿verdad? De Pablo, que era Gálatas 1:13. Vamos a ver el ejemplo de Pablo. Aquí vamos a hablar de esa sabiduría que es terrenal, donde dice, los habla aquí Pablo, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta Aleluya. en otro tiempo en el judaísmo, Amén. que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Como ustedes ya han leído este capítulo y saben, ¿verdad? Sobre Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, pues se le ha llamado Cornelio un tiempo, ¿verdad? Pero él perseguía a los cristianos. Entonces, ¿qué era lo que él hacía con los cristianos? Los perseguía porque él tenía una conducta pues mala, porque a pesar de que él era un hombre religioso, él practicaba el judaísmo. Entonces él perseguía de una manera a los cristianos, pues no les Amén. gustaba. Y así hay muchas personas, ¿verdad?, que no entienden Gloria el a Dios. evangelio Amén. y se abasan a sus religiones y pues vituperan a los cristianos, no les gustan los cristianos porque ellos no entienden por qué el hombre natural no puede percibir las cosas que son de Dios. Amén. Porque Gloria a no han Dios. sido convertidos, pues no tienen el Espíritu Santo, que es el que nos guía hacia toda verdad. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, aquí Pablo les hablaba a la iglesia, ¿verdad?, de su vieja conducta, su manera de comportarse. Y vemos, ¿verdad?, que las acciones hablan más fuerte que las palabras. Aleluya. Incluso Amén. en el sabio profesional, porque Pablo era una persona que tenía sabiduría, pero era una sabiduría terrenal y podemos decir diabólica, porque Amén. él perseguía a los cristianos, él los mataba. Aleluya. O sea, eso Sí, no Señor. era una sabiduría que venía de Dios, era una sabiduría que él estaba completamente confundido y no Aleluya. tenía a Dios. Por eso fue que, pero cuando él conoció, ¿verdad?, al Señor y pasaron todas esas cosas en él, ¿verdad?, de que quedó ciego, y Dios le habló. Aleluya. Entonces, luego ahí, ¿verdad?, pues el Señor tuvo la misericordia, ¿verdad?, que me Gloria a envió Dios. a un siervo Amén. suyo y él pues le reparó la vista y él pudo ver y entonces Gloria él al Señor. volvió de nuevo conoció lo que era verdaderamente el cristianismo, conoció de que lo que él estaba haciendo, reconoció que estaba mal. Entonces él pidió su perdón a Dios y el Señor, ¿verdad?, tuvo esa misericordia de que pues aquellas personas donde él iba, ya no le querían creer, pero como Dios sabe todas las cosas y cuando Él nos da el Espíritu Santo, entonces podemos tener esa conducta espiritual, esa sabiduría. Con Amén. esa sabiduría, ¿verdad?, que Dios nos da, pues Él pudo, ¿verdad?, pues aquellas personas pues pudieron convencerse, pudieron entender, ¿verdad?, pero pasó mucho trabajo para que pudieran creer en Él, bendito Dios. Gloria al Señor. Entonces, Amén. por eso, mis amados hermanos, si somos cristianos, tenemos que cuidar nuestra conducta, porque esto es parte de la sabiduría espiritual. Porque si Dios nos da sabiduría, como les dije, junto con ella debe de haber una conducta y, más importante, humildad primeramente ante Dios. Estar dispuestos de espíritu, con lo que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos, sin discutir ni resistirlo, sino siendo mansos y de un corazón humilde como nos lo enseñó el mismo Señor Jesucristo. Amén. Si vamos a Santiago 3:18, vamos a Aleluya. buscar aquí a Santiago 3:18, bendito sea el Señor, aleluya. Estábamos Gloria al en Señor. Santiago 3:18. Gloria a Dios. Gloria a Aleluya. Jesús, Amén. aleluya. Gloria al Señor.
Aleluya. Poderoso el Señor, aleluya. Sí, amén. Y vamos aquí a Santiago 3:18, donde nos habla, y el fruto de justicia se siembra en paz, para aquellos que hacen la paz. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Verdad? Bendito Dios, aleluya. Porque el fruto del Espíritu, ¿verdad?, se siembra en paz, porque es para lo que hacen la paz. Si nosotros vamos a buscar la paz, pues eso es lo que vamos a obtener. Pero si nosotros estamos en discordias, en odios y rencores, eso no es del agrado del Señor. Bendito sea el Señor, porque ya Gloria no a nosotros Dios. no nos ceñimos, sino que nos ciñe Dios, y tenemos que andar en una buena manera, conducta con el que el Señor, ¿verdad?, nos llama. Bendito sea el Señor, para el testimonio de los demás. Bendito sea el Señor. Aleluya. Porque dice aquí, ¿verdad? Dice, porque el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, produciendo excelentes frutos de justicia. O sea que, como les dije, la justicia de Dios es verdadera. El Señor no se complace en la maldad. Él siempre, pues, si vemos aquí mismo en el mundo, ¿verdad? Vemos los jueces hacen justicia, pero muchas veces los jueces hacen justicia, pero ellos no conocen el corazón del ser humano. El único que puede conocer el corazón del ser humano es Dios. Ellos se abasan a unos testimonios que le da la gente, ellos se abasan. Los jueces tienen la inteligencia, los gobiernos tienen la inteligencia, tienen la sabiduría, pero es una sabiduría terrenal, natural del hombre. Aleluya. Que allí no puede haber sabiduría de Dios, porque no tienen al Espíritu Santo, no han venido, ¿verdad?, a Cristo, no se han arrepentido de su pecado, de sus propias concupiscencias, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces dice aquí que mientras que los falsos sabios, como los iba diciendo, pueden ser falsos sabios, pueden haber maestros falsos sabios, pueden haber, pues hoy en día en la misma iglesia, ¿verdad?, encontramos falsos profetas, falsos maestros. Eso está aconteciendo hoy en día, donde vienen a engañar, donde vienen a tener el abuso de lengua con las personas que, como son algunos nuevos convertidos, otros pues no conocen mucho de la palabra, pues los engañan, ¿verdad? Son engañadores, porque no todo el que dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, ¿verdad? Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces dice Gloria que aquí que mientras que los falsos sabios, quienes con sus envidias y rivalidades provocan la agitación o la mala conducta, el desorden con la que la justicia es violada y quebrantada. Entonces, si vamos a Proverbios 11:18, ¿sabe lo que dice sobre el Proverbio 11:18? El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. El que siembra justicia tendrá galardón firme. Entonces, en Isaías también nos habla, bendito Dios, en Isaías 32:17 nos habla, aleluya, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Amén. O sea que cuando la justicia, ¿verdad?, la verdadera justicia trae paz, y la verdadera justicia te trae un reposo, una seguridad. Puedes tener una seguridad, pero esa seguridad la da más el Señor Jesucristo. Es quien nos da la verdadera seguridad para nosotros seguir adelante con esa fe y esa seguridad firme que el Señor nos da. Entonces, en Gálatas también podemos buscar en Gálatas, bendito Dios, aleluya, Gálatas 6:8, bendito sea el Señor, donde nos habla, no os engañéis, Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará la vida eterna. Bendito sea Gloria a Dios, amén, el Señor. Aleluya. Y es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Tratando de sembrar en el Espíritu. Amén. Porque de la carne estamos hechos, nosotros somos todavía en esta carne. Aleluya. Pero nosotros tenemos que comprender que no podemos cegar en la carne, sino en el Espíritu, porque para eso el Señor, ¿verdad?, nos da esa sabiduría para que nosotros estemos siempre, ¿verdad?, buscando las cosas de arriba, no las cosas terrenales, porque lo terrenal para nada aprovecha, dice la palabra, la carne para nada aprovecha. Amén. Pero si nosotros siendo cristianos, nosotros
debemos de llevar esa conducta como habla aquí la palabra en bendito Dios en Santiago 13, bendito sea el Señor, aleluya. Esa palabra santa, justa, verdadera, nosotros podemos, la palabra nos enseña a nosotros conducta, nos enseña cómo ir a orar ante el Señor para Amén. que nos dé esa sabiduría, ese Gloria a Dios. entendimiento que Amén. viene de lo alto, Sí, ¿verdad? Señor, Para que aleluya. nosotros no seamos, ¿verdad?, personas ya más de las que estábamos en el mundo. Tenemos que demostrar que verdaderamente Cristo está con nosotros. No podemos ser ya errados, porque nosotros tenemos que entender que el que vive en nosotros es Cristo, que el Espíritu Santo Amén. está en nosotros y que es como fuego que arde Gloria en al nuestros Señor. corazones. El Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad. Amén. Bendito el Señor, aleluya. Gloria Gloria a al Dios. Señor, bendito Dios, aleluya. Gloria al Señor, Esta aleluya. parte, ¿verdad? Es lo que yo tengo, ¿verdad? Entendido sobre este versículo 13 que le he explicado del capítulo 3 de Santiago. Esa parte pues se la he explicado porque me llamó mucho la atención esa pregunta, ¿verdad? De que nosotros, ¿verdad?, tenemos que estar prestos ante el Señor, ¿verdad? Y Aleluya. quién es sabio, ¿verdad? Y Gloria al entendido Señor. entre vosotros. Amén. Yo me dediqué a buscar esa enseñanza porque me tocó esa parte, bendito Dios. Aleluya, amén. Y Gloria- entonces gloria en a esta Dios. parte, ¿verdad? Gloria Gracias al al Señor, pues le cedo la parte a mi esposo para que él le vaya concluyendo con la otra parte que tenemos del libro de Santiago, bendito Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria al aleluya. Señor, a mi Poderoso. Dios todopoderoso, al Dios poderoso, al Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Gracias por la gracia de Él. Estamos aquí, no para enorgullecernos, Amén, sino gloria a para Dios. llevar esta palabra con humildad. Si estamos Señor, hablando en Santiago capítulo 3, el versículo 13, que es que muestre, o sea, quién es el sabio y entendido entre nosotros, los cristianos, entre todas las iglesias. Él se refiere a todo porque esta palabra está basada en eso y mostrando por una buena conducta, tener conducta, la conducta que Dios nos enseña en esta palabra. Esa es la sabiduría de lo alto, lo que nosotros tenemos que demostrar en todos los lados Gloria a Dios, y por las aleluya. obras que hacemos, por esas obras, aleluya, que nosotros damos, extendemos, porque tenemos que extender las obras, es todos los días para servir, no para que nos sirvan. Ya somos cristianos, ya somos adultos, ya hemos madurado a través del tiempo. Dios nos madura y nos va dando Amén, esa gloria palabra. a Dios. Entonces, por esa sabia mansedumbre demostramos Poderoso nosotros eres, Señor. las obras y la buena conducta. Sí, amén. Aleluya. En la sabiduría de lo alto. Él dice, es basado también, porque aquí en la sabiduría todo lo cobija, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, del versículo 20 al 21, él está hablando de las obras de la carne, que en la sabiduría de lo alto, donde él dice que en el versículo 15 del capítulo 3 de Santiago, él dice, pero en el 14 él dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, Santo dice Dios, que aleluya. no os jactéis ni os mintáis Gloria a contra Dios. la verdad. Si tenemos todas esas cosas, amargura y todo, no puede seguir mintiéndose a sí mismo. Bendito Tú tienes Dios. que expresar la verdad. Aquí en esta palabra lo sustenta. Ahora, en el versículo 15, donde dice, pero esta sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Santo Dios. Esas aleluya. contenciones que Señor, hay, aleluya. amarguras del corazón, Gloria a Dios. todas esas cosas que guarda un corazón, que cuando lo han ofendido, no puede guardar aleluya. eso. Porque a Dios lo ofendieron, a Jesús, porque Él se hizo hombre 100% y Dios 100% divino. Y Él vino, aguantó todo eso. Él no guardó amargura ni nada de esas cosas. Él nos enseñó a perdonar y a no guardar eso. Cuando Él estaba en la cruz y Él dijo, el Dios Todopoderoso Jesús, ese amor
él estaba, esa es la sabiduría de lo alto, que al estar allá, él miraba y decía, oh Dios mío, él decía, Padre mío, porque él estaba apartado, él se hizo hijo, él le decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, ellos, porque ellos no sabían. ¿Por qué? Porque esa sabiduría o lo que ellos estaban enseñados o fueron enseñados por sus padres y todo lo que hay, la ley. Entonces, ¿qué hacían ellos? Cometían esos errores. Y y eso no es sabiduría de lo alto, que desciende de lo alto, Santo. sino que eso es terrenal. Amén, Y lo mismo un animal, cuando él dice que sabiduría animal, él dice terrenal y animal. El animal que ve, hace lo que alguien cuando entrena a un perro, él se vuelve ya, le da sabiduría, pero por lo que le entrena y le enseña a hacer, ya. Y lo diabólico es el enemigo de las almas. Lo diabólico que es, que él es experto en hacer Gloria al maldad, Señor, aleluya. cómo destruirte. Señor, Eso es lo aleluya, diabólico, gloria a eso es lo que Dios, Dios aleluya. abomina. ¿Cómo hace para engañar, Bendito sea para el hacer Señor, tranza, aleluya. para engañar a todos? Todo se extiende a través de eso. Eso es lo diabólico. Bendito sea el Diabólico Señor, es, un aleluya. ejemplo, yo llevo un carro un taller de mecánica y ese hombre le digo, hágame este trabajo que este es. Y él es experto para ponerle las partes que no son realmente nuevas, sino viejas, y te cobra como las nuevas. Eso es diabólico, porque eso es maldad, eso no es sabiduría. Porque ¿qué hace cuando esa persona o ese cliente que llevó su carro, qué hace? No vuelve, se va a dar cuenta que el carro está siguiendo funcionando mal, porque le puso una pieza mal a ese carro. ¿Cómo va a volver ahí? Va a perder, eso no es ser sabio, porque está perdiendo customers. Pero si tú eres sabio y recibes el consejo de lo alto de Dios, entonces ¿qué hace? Vas a hacer lo correcto y vas a poner las piezas que son. La sabiduría de lo alto. Él dice, pero si hacéis, dice, si hacéis, si tenés celos, dice, porque si tenés celos y, 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 y haces esa contención, o sea, contender, ¿qué es? Alegar. ¿Por qué no aceptar las cosas cuando se te dice una verdad? ¿Quién eres tú para que no aceptes la verdad? O sea, ser humilde. Y la humildad es ¿qué? Es aceptar el error. Cuando tú te equivocas, por mucho que sepas, también te vas a equivocar porque nosotros no somos sabios del todo. Dios nos da la sabiduría. Amén. Esa es porque ¿en qué nacimos nosotros? Santo Nacimos Dios. sin sabiduría. Nacimos, Señor, solamente aleluya. nos guiábamos, era por lo que los Gloria padres a Jesús. nos enseñaban, que hay que hacer esto, que esto está malo, que esto no está bien. Pero cuando venimos a Dios, lo recibimos a Él, lo confesamos, el Espíritu Santo viene adentro de nosotros y Él cada día nos va a moldear para guiarnos a hacer lo correcto. Y Poderoso entonces, Dios. cuando le pedimos sabiduría, Santiago capítulo 1, versículo 5, le pedimos sabiduría con esa fe, creyendo de fe, sin dudar, porque el que duda es como las olas del mar, que van y vienen, y siempre está en lo mismo. No, sino firme, firme con esa sabiduría, o sea, pidiéndole la sabiduría a Él, para que sepas entender, pedirle, Señor, ayúdame a entender. A mí me encanta esta palabra, Padre, me llama, me quema por dentro, yo quiero aprender Poderoso más de eres, esto, Señor. enséñame, pero Señor, también, aleluya. nos dice, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Es el temor a Él, en no exaltarnos, y que porque sabemos vamos a humillar al hermano, o lo vamos a mirar de una forma, o le vamos a hablar de otra forma. Ahí es donde la sabiduría te va a enseñar a ser más humilde, más amoroso, el amor. Mire, la sabiduría de lo alto. Él dice, pero la sabiduría de lo alto es puramente, o sea, es esa sabiduría pura. Después que es una sabiduría pacífica, es una Gloria a sabiduría benigna, es una sabiduría amable, llena de qué? De misericordia y de buenos frutos. El fruto, ¿dónde dice el fruto? O sea, los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículos del 23
del 22 al 26. Él nos dice el fruto del Espíritu, donde Él habla, o sea, en el versículo 21, 22 de Gálatas capítulo 5, Él dice que el fruto del Espíritu es el amor, es bondad, es fe, es mansedumbre, es benignidad, templanza, todas esas cosas. Dice, contra eso no hay tales, no hay nada, ni maldad, ni demonio, no hay nada contra eso. Tú pararte, pero también te habla en el versículo 24, que como ya sos de Cristo, dice que los que somos de Cristo, hemos sacrificado que la carne con nuestras pasiones y deseos. Así estemos casados. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que tener disciplina con nuestra esposa. Porque no a toda hora tienes que actuar en la carne y pensar solamente. No, respétala, ámala, séle fiel, séle firme a tu esposa. Porque cuando tú lo eres así, entonces lo eres con Dios. ¿Cómo vas a decir que amas a tu hermano si no amas a Dios? O si dices, yo amo a Dios y no amas a tu hermano. ¿Cómo vas a decir eso? Si primero tienes que amar a tu hermano y luego amas y luego sabes que si amas a Dios. Entonces, la sabiduría de lo alto. Él dice aquí en esta palabra, Él dice, por ejemplo, en los Proverbios, esa sabiduría maravillosa. Capítulo 9, versículo 1, Él dice que la sabiduría edificó su casa y labró, ¿qué? Sus 7 columnas. Cuando, por ejemplo, un ejemplo, también nos dice, mire, hay personas que ni siquiera conocen a Cristo y Él, por la misericordia de Dios, que Dios al menos les da una sabiduría, al menos le alumbra por esa misericordia, sin todavía conocer a Dios, y hacen que edifican una casa firme. ¿Cómo? Amando a su esposa, la respeta y todo. ¿Para qué? Para que labre sus columnas, sus 7 columnas. 7 columnas. Ese es el número perfecto de Dios. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Isaías capítulo 11, versículo 2. Él habla a los 7 espíritus. Aleluya. Él habla de la inteligencia. Dice la sabiduría, la inteligencia, el consejo, el espíritu de poder, de conocimiento. Aleluya. El espíritu de Dios, que es ese al comienzo, es al comienzo del capítulo, del versículo 2, o sea, espíritu de Dios, ahí van 6, y el séptimo, que es el temor a Dios. Ese es el temor a Él. ¿De qué? ¿Por qué el temor? No un temor, un terror, sino un temor. ¿De qué? De que Él observa. Es para que tú seas consciente todos los días y demuestres por la buena conducta tuya en el Señor, en ser cristiano, en dar testimonio todos los días. Por eso la lucha es la entrega a Él, porque la lucha está aquí. Pero si tú te entregas a Él, eres humilde, ese es el amor a Él, venir a Él, arrodillarse, orar todos los días. ¿Cómo quieres ser poderoso tú en Dios? Arrodíllate, haz día a día, todos los días. Hazte un propósito en la mañana y búscalo. Búscalo a Él en oración, aleluya. Aleluya. El versículo 13. Por favor, el versículo 13, ese es en Proverbios 3:13. Él dice que bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría es el poder y la capacidad que Dios nos dio para aplicar ¿qué? El conocimiento. ¿De qué? De esta palabra y de esta sabiduría de lo alto. Es más extenso y quisiera hablar más porque esta palabra me llena, me aboga mi dentro. Dios los bendiga para el que escucha y que tu corazón
esté Aleluya. siempre con el Sí, Señor. Señor, aleluya. Este es Bendito el sea hermano Señor. Manuel, mi esposa, y Aleluya. aquí al lado está mi pastor, Gloria a Nelson Dios, Montt. aleluya. Dios les bendiga a Amén. todos. Sí, hermano, En el bendito nombre sea del el Señor, Señor. hasta aquí, ¿verdad? Amén y gloria a Estas Dios. hermosas palabras, Aleluya. ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Amén. Me los siga bendiciendo a todos, a mis amados hermanos, amigos, y ¿verdad? Que estuvieron, ¿verdad? A bien junto a nosotros y a nuestro pastor, ¿verdad? Que está aquí en los controles, bendito el Señor, que el Señor le bendiga. A bien junto a nosotros, ¿verdad? De poder escuchar la poderosa palabra de Dios en estos momentos por este Amén. ministerio, radio, TV, YouTube, Aleluya. peleando la buena batalla de la fe, Amén. con estos Gloria a dos Dios. servidores de Dios, hermano Manuel Sí, Señor. y hermana Judy. Amén. Vamos a estar orando, ¿verdad? Por sanidad, liberación. Si usted necesita oración, puede llamar a los teléfonos que están en pantalla. Nuestros pastores, Nelson y Maribel Montt, ¿verdad? Ellos estarán orando por usted y nosotros también. Si no tienen un lugar, ¿verdad?, en donde asistir a la iglesia, les invitamos a que nos visite en la 292 Medford Avenue, Pacho, New York. Bendito sea el Señor, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Y aquí pues le concluimos, ¿verdad?, con esta poderosa palabra. Amén. Vamos a estar orando, bendito sea el Señor, Sí, Señor, aleluya. amén, gloria a En Dios. esta hora, ¿verdad?, por los que están allá, que nos están viendo, bendito sea el Señor, y por los que están acá. Gracias te damos, Señor, en esta hora, Padre. Amén, Señor, mi por Dios tu santa Padre. y divina palabra, Gracias, Dios mío, Señor, por darnos Padre. la oportunidad Gracias por tu amor, y tu por la- misericordia, que por Señor, gracia que Padre. nos has dado, Oh, Jesús por de esa misma Nazaret, gracia Padre, nosotros gracias por estos demos momentos, todo Señor, eso que Padre, tú has que tú puesto nos en has nosotros, permitido, Señor, es mi un Dios Padre privilegio, Santo. Señor, Aleluya, Padre. mi Señor Oh, y Dios mi mío, Dios. sea usted dando sanidad, Te damos liberación, gracias, Dios mío, Padre. a esas almas, Dios Imparte mío, Señor, que sabiduría, tienen sed y hambre de entendimiento, justicia, discernimiento, Padre, inteligencia que tú les a todo el que ayudes, Dios escuche mío, esta Señor, a palabra, encontrar Señor, este tu camino, mensaje. que tú Señor, los ayudes, toques, Señor, Padre toca amado, corazones, a Señor, dar ese toca paso de conciencia, fe, Dios levanta mío, conciencia, aquellos que están Señor, sin mi fe, Dios sin Padre Santo. esperanza. Oh, Dios aleluya, mío, mi Señor y Señor, mi Dios, ten Padre, piedad. que tú Ten bendiga, Dios mío, misericordia, mi Señor, a Señor cada y mi uno de Dios. nuestros